Hola Fernanda, Está ¿cómo está? bien, gracias a Dios. Me dio el Va. aviso a las 2. Sí, es que yo después se me va. Yo dije, hoy es martes. Después dije, será miércoles y no me acordé ayer, pero entonces mejor le recuerdo. Dije, no, en serio se nos va la onda. Ese no va la hora. Sí. Sí, ¿Cómo has estado? ¿Has estado leyendo ahí algo? sí, ayer estuve leyendo y viendo videos y hoy también. Ajá. Ahí estuve. Interesante lo de la anarquía internacional. Sí. Ahí se basa ese aspecto de la anarquía en, los anarquistas más o menos es una tendencia en las relaciones internacionales que no tienen control, no tienen orden. Entonces, ellos no defienden ningún tipo de orden, dicen que las instituciones y los controles de los individuos, de las comunidades más bien este, vuelven un poquito muy idealista, perdón. Entonces, Estaba aquí, viendo lo de la tarea. sí, Estaba leyendo lo del actor y todo lo de la burocracia, ahí es, del modelo burocrático. Está interesante, está bastante interesante. sí, Qué loco que todo siempre gira alrededor de las potencias, ¿verdad? así Y es, de la posición geográfica. y de la posición geográfica. Entonces el día de hoy nos toca hablar, debatir sobre lo que es la política interior de los países centroamericanos. Es la tercera sesión, ¿verdad? Que nos tocaría ver ahorita. Eh, y Es la segunda, profe. la segunda es, Sí, sí, es todo el realismo del poder, el estructuralismo, sí, perdón, neorrealismo. sí, Yo dije, ay, Dios mío, es otra cosa. Y yo leí, sí, sí, la segunda es, discúlpeme, no, tranquilo. la segunda es. El enfoque teórico dominante en el análisis de la política exterior. Sí, nosotros llevamos, es que como comenzamos esta sesión, después yo pensé que íbamos emparejados con la de cooperación. Ahí, pero vamos con esta vamos a la segunda. Así es, ¿verdad? Sí, creo que Entonces, eh, estamos entonces en lo que es la teoría realista del poder. Esto de alguna circunstancia tiene más o menos un enfoque de lo que son las relaciones internacionales en la actualidad. Las relaciones internacionales se basan en una serie o el origen de las relaciones internacionales básicamente se encajan, por decirlo así en ese término, en una serie de teorías
muy importantes que le dan el sustento teórico a las relaciones internacionales y con ello a la política exterior. ¿Por qué la política exterior toma como un preámbulo tan importante las teorías? Porque sobre todo el estructuralismo, el neorrealismo, ¿verdad? El constructivismo, la teoría de la toma de decisiones, porque la política exterior tiene una filosofía muy dada a las posiciones de los países en distintos foros internacionales donde se debaten muchas cuestiones dentro de una realidad política internacional. La mayor parte de los países están representados en los organismos internacionales y todos los países y todos los gobiernos tienen representantes en su política exterior en esos organismos internacionales, ¿verdad? Y el sustento teórico de cada uno de los estados para hacer valer su política exterior en términos prácticos es que se basa en una determinada teoría, ¿verdad? Entonces, supongamos de que lo que decía usted al principio, los anarquistas dicen, bueno, nosotros necesitamos ser libres y tener un sistema de anarquía y no queremos a nadie que nos controle nuestras acciones. Supongamos, eso dice la teoría de la anarquía. Sin embargo, los realistas dicen lo contrario. Los realistas y los idealistas. Los idealistas son los defensores de un organismo, de una organización, de instituciones libres que controlen la funcionabilidad de los estados en política exterior, en política internacional. Sin embargo, los realistas defienden la posición de que las relaciones internacionales, la búsqueda o el equilibrio de poder se mantiene por medio de los medios posibles que tenga un Estado para defenderse, sobre todo. En la clase anterior mirábamos nosotros los medios diplomáticos, políticos que tiene un Estado para defender su política exterior en el extranjero. Fíjese bien, Fernanda, de que la mayor parte de los países están en una lucha por el poder en el mundo. En la medida de que hayan recursos en todas partes, donde están los recursos más importantes del planeta. Pero para poder mantenerse, digamos, una posición ahí en esta parte del planeta, llámese Medio Oriente, las Amazonas o cualquier parte en el mundo, donde hayan ricos recursos, entonces los países utilizan una serie de estrategias muy importantes para poder ubicarse ahí. Y la geopolítica aplicada en búsqueda de estos recursos, porque los dos aspectos funcionan paralelamente, la geopolítica y la geoestrategia. La geoestrategia es el mecanismo para llevar la posición del gobierno de los países en esas partes del mundo. Entonces, ellos, a través de los medios posibles, se ubican dentro de estos lugares en el mundo para poder extraer los recursos que allí se encuentran. Sí. Sobre todo, los realistas, pues, los realistas conciben el mundo tal a como es, pues, y responden a ese hecho de acuerdo a la tónica realista, como están sucediendo los aspectos importantes.
tal a como lo hacen los Estados Unidos. Dice, combatamos el Estado Islámico porque es una amenaza para la seguridad internacional. Entonces, así es la tónica realista de la política exterior de los Estados Unidos. Sí, yo estuve leyendo, profe, y de hecho quería comentarle eso. Yo estuve leyendo y viendo todos los videos en orden, así como para darme un norte. El tema este del realismo, yo creo que es como el más actual, lo que realmente impera ahorita en el mundo. Sí. Porque es como utilizar la lógica de lo que está pasando para responder o para mantener la política exterior de cierto estado, de cada estado. Del saber de que hay estados, por decirlo así, personas jurídicas o naturales, etcétera, que tienen malas intenciones, o sea, que existe el bien y el mal, que por tanto hay que cuidarse, hay que proteger el estado, hay que tomar ciertas medidas, que eso también influye en lo que es la repartición o el tema del presupuesto de cada país anual, en qué va enfocada el dinero, por decirlo así, la inversión pública, y también la política exterior, qué es lo que va a hacer en el año o en el quinquenio, cómo va a combatir, quiénes van a ser los aliados, o sí, quiénes son como los actores principales para lograr los objetivos. Pero también, cuando vi lo del anarquismo, me da la impresión que aunque sean puntos de vista diferentes, el realismo le da partida o le da ese sentido al anarquismo internacional, porque admiraba y me pareció súper interesantísimo el tema de la seguridad, por ejemplo, de que los estados, al sentirse amenazados y ver que los vecinos, o incluso un estado que tira plata pues para desestabilizarte, se invierte más en la parte de armas del ejército sí, en armas, en ejército, etcétera, en la Fuerza Armada. Entonces se tiene que cuidar y dice, bueno, yo también lo voy a hacer porque algo están preparando. Y si miro que su aliado económico o su principal donante o su principal, como el que está más cerca y lo está ayudando a levantarse o lo está fomentando, le está dando el apoyo, está haciendo lo mismo, entonces uno reacciona y dice, algo están planeando esto. Entonces sí, le da el chance o le da ese realismo, le aporta a que el Estado de cierta manera defina su actuación, no solamente en respuesta a los demás, sino también como de una autodefensa. Así es. Así entonces es. Siempre va como de la mano al final. Va como de la mano, claro. Porque si no, responderían prácticamente a lo que digan unos pocos dentro de, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, que lo daban ahí de ejemplo, el Consejo de Seguridad de la ONU, que es manejado por las potencias, y que entonces estos mismos repartirían esto, vos te quedas con esta parte, que es lo que ha pasado con Rusia y con Estados Unidos, que generalmente lo que hacen es repartirse los territorios. Así entonces, o sea, sí se necesita y es lo que yo diría de que está vigente. Así es. Lo que pasa es que realmente la teoría realista del poder en sí mismo ven en el poder una finalidad y el poder para los realistas es un medio para lograr un fin determinado. No es el fin. ¿Ah? No es el fin, el poder no es el fin. No es el fin, ¿verdad? Ellos buscan un fin a través del poder. ¿Me explico? Entonces, ¿y los idealistas, profe? Los idealistas ven como que el mundo necesita un orden supervisado por un organismo internacional. Es más paternalista. Más paternalista, más subliminal, todo aquello, pues.
Entonces, lo real, por eso que yo le decía a usted, el realista ve el mundo tal a como es. Y tal a como es el mundo, así tienen que tratarlo. La parte pues de la situación, cuando vemos que en una determinada relación social vas a tratar a una persona vulgarmente, como se dice, como tu esclavo, o una mujer como tu esclava, o una persona como tu esclavo, entonces no la estás tratando como es, pues, porque una situación es que la gente tenga una apariencia, y otra cosa es sea lo que sea. Pero bueno, el realismo en este caso plantea de que las relaciones internacionales, el mundo actual en el que estamos, deben de ser tratadas de manera tal a como son. Yo te ponía el ejemplo del Estado Islámico. Decían la política interior de Estados Unidos. El Estado Islámico es potencialmente un peligro para la seguridad internacional. Entonces, y es una realidad. Entonces, así como que es potencialmente un peligro para la comunidad internacional, entonces sí debemos de tratarlo. Entonces, en la medida de que los ejércitos sean poderosos, desde el punto de vista de todas las herramientas y los medios que anden, entonces así vas a ser tratado. Así van a ser combatidos estos ejércitos. Profe, yo tengo una consulta, ahorita que estoy abriendo un poco más mi perspectiva con ese ejemplo. Por ejemplo, Estados Unidos, o bueno, X país, digamos X país, financia la estructura o la conformación de un grupo bélico. Entonces dicen, parte de nuestra estrategia de posicionamiento va a ser crear el conflicto, acercarnos y atender el conflicto y quedar como salvadores o quedar como influencia para que nos permitan tener una base ahí. Y esa base o esas negociaciones o ese favor que vamos a hacer de extraer, de hacer una extracción de este grupo o de esta fuerza X paramilitar o etcétera que se formó mala, nos va a hacer negociar, tener el acceso, por ejemplo, a tal cantidad de territorio o a tal cantidad de petróleo o al refinado en tal precio, o sea, y ya va a la otra área. ¿Eso es una geoestrategia o tiene otro nombre? Pensándolo desde la maquiavelización o desde planificar todo un montaje y después lograr quedar como salvador. Eso internacionalmente pasa porque ha pasado, pero ¿cómo se plantea en esto? ¿Es una geoestrategia o es una estrategia irregular, por decirlo así, que no tiene que ver nada con la ética? No, la parte por decirlo así, como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios, pero en este caso vamos a ver que la geopolítica usa un medio posible para lograr ese fin, que es la geoestrategia. La geoestrategia, digamos, toda la planificación de lo que vos vas a lograr políticamente hablando, en política internacional o en política exterior, le corresponde a la geopolítica. Todos los medios, todas las formas, los procedimientos, la estructura, la organización de ese objetivo que vos vas a lograr más adelante, eso te lo planifica todo lo que es la herramienta geopolítica del Estado, acompañada por algunas estrategias diplomáticas, teorías, organización, etc. Entonces, cuando ya está todo el mapa, elaborado, entonces entran los estrategas a lograr de una manera técnica el objetivo que se planteó en la geopolítica.
explico? Entonces, Ajá. digamos, voy a ponerte un ejemplo más o menos práctico. En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, Hitler buscaba dentro de toda maquiavélicamente buscaba un espacio muy importante para hacer grande su raza. Y ese espacio se conoció como el espacio vital. Y buscaba un territorio grande, extenso, ¿verdad? Extenso, enorme, para poder ubicar su pueblo, su raza en ese territorio y hacerla más grande. Y nada más y nada menos pensó que en la Unión Soviética en aquel entonces, o Rusia. Por eso es que él, porque Rusia o la Unión Soviética en aquel entonces tenían un tratado de no agresión, Stalin y él firmaron ese tratado de no agresión, pero él violó ese tratado. Y fue cuando de una manera relámpago pues invadió la Unión Soviética, ¿verdad? Y a quienes les tocó, quiénes fueron los responsables, quiénes fueron los operadores técnicamente hablando para poder invadir la Unión Soviética, no fue a Hitler, fue Los a, geoestrategas. sí, a los geoestrategas que son sus generales, ¿verdad? Pero aún así Hitler nunca dejaba a sus generales hacer lo que ellos creían como más viable en una estrategia militar. Entonces, si decía alguien, un historiador por ahí, si Hitler ha dejado trabajar a sus generales, no hubiera perdido la Segunda Guerra Mundial, porque eran ellos los que hacían todo, ellos eran los geoestrategias. ¿Estamos claros? Lo mismo, hay muchos ejemplos que vas a encontrar en el mundo. Normalmente la ciencia de la geoestrategia es una ciencia dominada por Las Fuerzas Armadas. las Fuerzas Armadas de cualquier país pues, del mundo. Entonces, pero es a los intelectuales políticos que dominan una política exterior o política internacional lo que les toca armar la estructura de una situación tal como es. Profe, y para un tema de defensa, o sea, por ejemplo, si yo quisiera, un ejemplo, especializarme en geoestrategia, en geopolítica o en geoestrategia, como para poder tener un panorama amplio y poder ver, a ver, como decimos popularmente nosotros, ver por dónde viene la jugada. Eso se puede, o sea, hay para civiles hay especialidades así. Es que yo nunca lo he visto. No, creo, solamente en el ámbito militar nada más. Interesante, ¿verdad? Cómo controlan hasta eso, o sea. Sí, solo en el ámbito militar, porque en el ámbito civil lo que hay son estrategias de, de- del procedimiento de cómo vas a lograr vos una meta en una empresa privada, en una organización pública, civil, qué sé yo, en una organización de trabajo. Por ejemplo, si usted tiene una empresa que es suya, usted tiene metas, ¿no? En esa empresa. Entonces usted elabora una serie de esquemas y de semestrales, trimestrales, anuales, y en eso cómo es que va a lograr una meta. Y aplica, sí, ciertas estrategias, pero de trabajo, de desarrollo laboral. Pero en el caso de una estrategia militar es lograr una conquista, por ejemplo. Claro. No, o no tanto la conquista, como el reconocimiento incluso de la parte territorial, geográfica, Sí, saber si van huyendo o si están peleando alguna guerra o algún punto, por dónde pueden irse, o incluso dónde posicionar, cuál es el terreno bueno para hacer tal cosa. Me imagino que es más de conocimiento en terreno, en claro, claro. acceso de...
Así es. Ahora vemos también lo que son el constructivismo, pues es otra parte de la teoría. Entonces, el estructuralismo, perdón. Entonces tenía aquí algo sobre el estructuralismo. Como corriente del saber, propone que todo lo que el ser humano dice, hace, piensa o siente se apoya en una estructura de reglas comunes subyacentes. Esto significa de que el estructuralismo es una parte de la filosofía del conocimiento. ¿Estamos claros? Entonces, todo lo que tiene que ver con la parte de la investigación, la cultura, el pensamiento, la vida, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con esas importantes fuentes del conocimiento tienen que ver con el estructuralismo. Es decir, esa realidad misma que hay, ¿verdad? Una política exterior debe obedecer a una teoría estructuralista, porque si no tenés un conocimiento previo de lo que vas a hacer, no podés tomar una decisión correcta en política exterior. Entonces, tiene que tener en mente lo que es la experiencia, el lenguaje, la cultura, para conocer, para tomar una acción muy importante dentro de la política exterior. Entonces, el estructuralismo, ¿verdad? Ha sido muy importante para la constitución de las principales corrientes del conocimiento, ¿verdad? La sociedad, por ejemplo, sobre todo, son muy importantes tener en cuenta ese aspecto de la sociedad cuando se va a poder hacer una buena política exterior, por decirlo así. Tiene que tener, digamos, se deben de escribir, ¿verdad? Se deben de describir todos aquellos aspectos que van a tener una incidencia profunda dentro de lo que es una decisión, ¿verdad?, de política exterior. El estructuralismo es una ciencia que puede aportar una perspectiva de cómo vas a enfocar, cómo puedes extraer una conclusión o un análisis de un determinado fenómeno determinado en la política internacional, por ejemplo. Yo estuve viendo lo del constructivismo también. También, ¿no? El constructivismo también. Así es. Que es interesante porque lo plantea desde el punto de vista del aprendizaje. Me imagino que en este caso nosotros lo vemos un poco más integral, desde el aprendizaje, desde lo individual hasta lo colectivo. Como incluso la visión de la educación va de la mano también con las políticas exterior y la interna, de lo interno a lo externo. Así es. Lo estuve viendo. Es que a mí me gusta mucho esta clase. Gracias. Me siento bien halagado. Y te veo que estás bien animada con esta clase. ¿Cuántas clases llevas en tutoría? 4. 4. Ay, ¿cómo empezar? 4. Las 3 que llevo con usted y una de metodología de la investigación jurídica. Ah, bueno. Y llevo otras clases de forma normal. Y es que como ya en mi último cuatrimestre decidí llevarlas todas, la universidad me lo permite. ¿Vas a terminar este cuatrimestre es mi último, sí. Ya solo me quedaría el seminario. Ah, bueno. ¿Y aquí no pensás venir a ver a tu familia, a tu mamá y todo eso? Sí, tal vez el año que viene. Ah, o bueno. tal vez este año, no sé. Yo quisiera como resolver un poco la parte migratoria aquí y ya después poder viajar. Porque incluso tengo que ir para ver lo de la incorporación del título a la corte. Oh, perfecto.
Qué bueno, te felicito pues que estás haciendo. Bueno, Gracias. vamos a ir entonces finalizando el punto aquí porque hablábamos del constructivismo. Bueno, entiende que el constructivismo es una de las principales teorías que te plantean cómo hacer diferente el mundo, hacer diferentes las cosas, un sistema de aprendizaje, ¿verdad? La teoría de la toma de decisiones también plantea la forma de cómo es que se deben de tomar desde qué perspectiva se deben de ejecutar las decisiones en política exterior, ¿verdad? Cuáles son aquellas partes dentro de política exterior que se requieren mayor atención en respecto a otras, ¿verdad? Aquellas prioridades que hay que darle a las necesidades en política exterior. Esa es lo que realmente, esencialmente plantea la teoría de la toma de decisiones. Bueno, Fernanda, esta es una decisión un poquito pequeña, ¿verdad? Llega hasta allí, creo yo. Bueno, después están los tres modelos. El modelo de actor nacional, que es el Estado. El Estado se concibe como el principal actor nacional en política exterior. Después tenemos el modelo del proceso organizacional, pero aquí dentro de la lectura vos la única que tuviste fue lo que es el modelo de actor racional, que es el más importante, pues. Y lo que es el aspecto de la política burocrática dentro de política exterior. Profe, eso del modelo del actor razonable, Racional. no, actor racional, perdón, no me queda claro, porque no logro identificar eh, el actor racional en este caso. ¿Quién sería? ¿O es el que toma la mayor decisión y tiene mayor protagonismo? En todo caso podría ser así, pero el actor racional aquí sería el Estado. El, Ok. el Estado es el mayor actor dentro de la toma de las decisiones porque está en el centro de las necesidades de la política exterior del Estado. Ok, entonces, ok, bueno, sí, aquí estaba haciendo algunos apuntes, Sí, actuación. Ok, entonces el actor racional es el Estado. el Estado. Ok, Así, por ahí le envío la tarea. así es. Bueno, Fernanda, entonces te agradezco pues de que hayas estado el día hoy, ¿verdad? Nos vemos entonces en la próxima, Gracias. la sesión del viernes. Ok, Dale, pues, nos vemos, cuídate. bueno, bye, Adiós. gracias.